Stray Kids es un grupo formado a partir de un programa de supervivencia que se encuentra bajo JYP Entertainment. Debutaron en el año 2018 con 9 miembros, pero actualmente cuenta con 8 miembros. En este video hablaremos sobre el odio sin sentido que Bang Chan, miembro y líder del grupo, ha estado recibiendo desde hace mucho tiempo. Su nombre real es Christopher Bang, por eso durante el video voy a referirme a él como Chan, Bang Chan o Chris. Como mencioné, es el líder del grupo y el mayor, habiendo nacido en 1997. Creció en Australia, pero se mudó hacia Corea para entrenar durante 7 años en JYP Entertainment. Es una pieza fundamental en el grupo, ya que produce muchas de sus canciones con la subunidad llamada Three Racha, compuesta por él, Changbin y Han, también miembros de Stray Kids. Para ponernos en contexto, el 25 de marzo del 2019, Stray Kids estuvo de comeback con Mirror. Fue el álbum con mejores ventas del grupo hasta ese momento. Stray Kids estaba disfrutando del gran éxito que había sido ese comeback, y celebrando su primer trofeo con M Countdown. Pero luego pasaron cosas. El 18 de abril del 2019, Three Racha, la subunidad que ya mencionamos, presentó su canción Sound en M Countdown como una presentación especial. Y Chan llevaba un peinado un tanto polémico. Se trataba de un tipo de trenzas, por lo cual fue señalado como apropiador cultural y racista, y muchas personas le pidieron que se disculpe. No voy a dar mi opinión al respecto, ni defender a Chris en esta situación a pesar de ser mi bias, porque no soy una persona afrodescendiente y no tengo el derecho a decirles cómo sentirse ante esta situación. Hubo un gran revuelo en los comentarios del video, como también en otras redes sociales, especialmente Twitter, donde se crearon hashtags para demandar la disculpa de Chris. 2 días después de la presentación, él junto a Ian realizaron una transmisión en vivo de la serie Chan's Room, específicamente fue el episodio 16, en el cual fue bombardeado por comentarios de odio muy agresivos y personas exigiendo una disculpa. Se llegó a la deducción de que las personas que lo estaban humillando y pidiendo que se disculpe eran personas que ni siquiera seguían al grupo, porque si supieran la clase de persona que es Chan con Stay, no lo tratarían de esa manera. Aclaro que Stay es el fandom oficial de Stray Kids. Un día luego, Stray Kids realizó una transmisión en grupo, en la cual Chan debió retirarse porque su nariz sangraba en 2 ocasiones. 게임이죠. 게임인가요? 모든 게임. 모든 게임. 모든 게임이었어. 모든 게임이었어. 모든 게임. 저희가 어디 가요? 잠깐만. 넘어가죠. 네, 그래도 모르는 게임 할 건데요. 네, 모르는 게임. 네, 신경 쓰지 말아요, 스테. 네, 신경 쓰지 말아요. 잠깐만. 넘어가죠. 네, 그래도 모르는 게임 할 건데요. 네, 모르는 게임. 네, 신경 쓰지 말아요, 스테. 네, 신경 쓰지 말아요. 모든 게임 하면 저희 스트레이키즈가 옛날에 연습생 때 보디 카페나 이런 데 가서 항상 모든 게임을 자주 했었거든요. 맞아요. 정말 재밌게. 형 그런 적 없나요? 네. 한 번도 없고. 이렇게 해서 어차피 여기도 오기 전에 맞추게 하려고. 자, 창빈 형 세게 보여주세요, 세게. 하나 남았네. 근데 평진은 가만히 있지. 네, 가만히. 아니 치면서 이게 또 주지. 여러분, 그 순간 잠시 고마운 게임이 왔어요. 제가 바로 인터넷 쇼핑에서 시켰죠. 지금 뭔 게임이에요? 이게 설마. 형 가만 놔둬도 돼. 저거 왜 있대? 뭐야? Seguidores y seguidoras del grupo asociaron esto a la presión y el odio que estaba recibiendo en esos días, ya que el sangrado de nariz también es una reacción que el cuerpo tiene ante el estrés y el cansancio. De todas maneras, Chan no publicó una disculpa, y como muchas personas que seguimos y escuchamos K-pop sabemos, esto no depende de él, sino de la agencia. Su agencia y su equipo de managers son quienes deciden ese tipo de cosas, pero a pesar de la gran repercusión de la situación, no se le permitió a Chan disculparse públicamente.
Otra razón por la que las personas le envían mensajes de odio con la excusa de llamarlo racista es porque escucharon mal su pronunciación en la palabra ninjas, que es el nombre no oficial de fans de Sriracha, durante la reproducción de una canción llamada Más Punto Menos en una transmisión en vivo que realizaron los 3 miembros de la subunidad. El tema es así. En esa canción, él utiliza una frase similar en palabras y ritmo a la de un rapero llamado A$AP Rocky, que sí dice la palabra N. Pero Chan no la dice literalmente así. Él reemplaza la palabra N por ninjas, precisamente para no faltar el respeto a nadie, ya que lo que le gustó de la frase supongo es el significado, no esa palabra, porque a quién carajo le gustaría por esa palabra. Pero de todas maneras, las personas tomaron eso como razón para llamarlo racista y demás, a pesar de que nunca dijo esa palabra, la reemplazó por otra. Su manera de hablar sobre eso fue mediante una canción de Sriracha llamada PACE, en la que dice: Además ya usó la palabra ninja previamente en canciones de Sriracha, como en Matrosika, cuando dice voy a proteger a mis ninjas. Esas son las razones principales por las que hasta el día de hoy Chan sigue recibiendo comentarios llenos de odio. Esas personas se aferran a ese error y a ese malentendido como excusas para menospreciarlo y desearle lo peor. Chan suele leer los comentarios durante sus transmisiones, pero por mucho tiempo fue bombardeado por comentarios llenos de odio. Durante muchas transmisiones, ya sean de él solo o con el grupo, la sección de comentarios estaba llena de amenazas hacia él, como también de muchas personas pidiéndole que no lea los comentarios, además de publicar comentarios positivos. Principalmente porque durante las transmisiones grupales, él es quien usualmente tiene el teléfono y monitorea la transmisión, y durante sus transmisiones en solitario, en Chan's Room, interactúa mucho con las personas que lo acompañan y comentan. Imagínense cuánto tiempo duraron estos comentarios que cuando Woojin, miembro de Stray Kids, dejó el grupo en octubre del 2019, lo seguía recibiendo. Las mismas amenazas y comentarios llenos de odio. Chan se sintió muy apenado y culpable por la salida de Woojin del grupo, como pudo expresar en la carta que compartió, por lo que recibir comentarios de este tipo durante ese tiempo habrá sido muy duro para él. Para quienes no lo saben, la carta que compartió luego de la salida de Woojin decía: Hoy estoy escribiendo esto tarde en la noche porque estoy preocupado por Stay, quienes han estado más sorprendidas que nadie. Siempre queremos ser la fuerza de Stay, pero mi corazón se sintió tan triste sabiendo lo confundidas y dolidas que deben haber estado hoy. Estuve feliz de haber debutado como 9, y lamento mucho no haber podido proteger ese número hasta el final. Sobre todo, el hecho de que no podamos seguir siendo 9. Estamos en una situación que no tiene alternativa, por lo que solo hay que aceptarla. Hoy de nuevo, Stay se preocupó mucho por Stray Kids. Nosotros estamos bien y esperamos que Stay no sufra mucho. A pesar de que será desafiante para nosotros avanzar en el futuro, los 8 miembros nos mantendremos fuertes. Nosotros, Stray Kids, seguiremos avanzando con nuestra música y presentaciones y seremos la fuerza de Stay. Stay, siempre pediré perdón por esto y gracias. En el episodio número 42 de Chan's Room, transmitido el 22 de octubre del 2019, se lo vio altamente afectado por los comentarios que recibía. Como mencioné, él siempre suele leer los comentarios e interactuar con Stay, pero estos eran uno solo de los pocos comentarios que recibió en esa ocasión. Y así es como se lo veía en varios momentos de esa transmisión. Whoa, what'd you say? Funny. Okay, there's a lot of good songs. Woohoo. Woohoo. Hello. 오케이, 네, 오케이. 이런 노래 좋은가요? 세이가 추천했는데 I know that you guys
like these kind of musics, right? By your side. 좋아요. 따뜻하게 꼭 푹 쉬어요. 저는 튼튼히 잘 쉬고 있습니다. No problem. No worries. Lay me by your side. I'm glad that everyone is feeling okay. As long as you guys are okay, I'm fine as well. Oh, I love winter, yeah. También hubo campañas en las que personas masivamente publicaron tweets asociando el nombre de Bang Chan a palabras como racista, feo, problemático, sin talento, homofóbico y muchas más, para ensuciar las búsquedas de su nombre. Una situación de esas fue reciente, cuando una persona en Twitter realizó un hilo comparando a Chan con Jungkook de BTS. ¿Para qué, digo yo? El quilombo que se armó. Fans de BTS atacaron a Chan, llamándolo de mil maneras nada bonitas, sintiéndose ofendidas o no sé qué les pasaba, por lo que decidieron realizar otra campaña para ensuciar las búsquedas del nombre de Chan en Twitter, asociándolo nuevamente con cosas horrendas que no tienen nada que ver con las actitudes actuales de Chris. Además, denunciaron tantas veces al usuario que realizó el hilo que su cuenta fue suspendida, cuando en realidad no había hecho nada malo. Pero no se detuvo ahí. Por lo visto, esas personas comenzaron a buscar cosas de Chan, y encontraron la letra de la canción 42, de Tree Racha, la cual habla sobre depresión y querer terminarlo todo. Y se burlaban, ¿pueden creer? Se burlaban de lo que Chan decía. Encima, la canción es viejísima, es de antes de que debutara Stray Kids. Así que mucho odio, pero igual se tomaron el trabajo de buscar esa canción que inclusive fans de Stray Kids no conocen. STAYC han enviado gran cantidad de correos electrónicos a JYP Entertainment, pero nunca hubo una respuesta ante ninguna de las situaciones previamente asociadas. Y así, hasta el día de hoy, personas siguen enviando mensajes de odio hacia él, intentando ensuciar su imagen o su nombre, cuando en realidad él demuestra ser un ángel y un chico maravilloso. Y sí, puede ser que mi lado de admiradora esté influenciando estas palabras, pero realmente si se toman el tiempo de escuchar las muchas compilaciones que hay sobre las dulces palabras y los temas serios que Chris ha mencionado en transmisiones en vivo donde interactuaba con STAYC, realmente no hay otra cosa que pensar que es un chico maravilloso. Y la razón por la que traigo este video es porque, a pesar de que los hechos principales que desataron todo pasaron en 2019, las personas siguen asociando eso para atacar a Chan o a Stray Kids.